En la actualidad se aconseja el uso de corticoides en EPOC sintomáticos con una respuesta favorable a una prueba terapéutica previa, EPOC con hiperreactividad bronquial, EPOC grave, estadio tercero o cuarto, que presenten exacerbaciones frecuentes. El tratamiento del EPOC estable debe ser escalonado de acuerdo a la gravedad del paciente. Observa en la siguiente tabla cómo a medida que la clínica empeora, vamos administrando un tratamiento más intenso. Desde modificar los factores de riesgo, dejar de fumar y la vacunación profiláctica, pasando por diferentes bronquiodilatadores, hasta valorar la oxigenoterapia domiciliaria crónica. Las únicas medidas que aumentan la supervivencia en estos enfermos son el abandono del tabaco y la oxigenoterapia domiciliaria crónica cuando esté indicada. Esta última mejora la supervivencia en determinados pacientes con EPOC, siempre que se utilice un mínimo de 16 horas diarias, incluyendo el periodo del sueño. Está indicada en el estadio cuarto cuando el paciente realiza correctamente el tratamiento broncodilatador completo, ha abandonado el hábito tabáquico y la PO2 respirando aire ambiente es menor o igual a 55 milímetros de mercurio. También está indicado si la PO2 está entre 55 a 60 milímetros de mercurio y existe una de las siguientes situaciones: hipertensión pulmonar, cor pulmonale, insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos del ritmo cardíaco, policitemia y reducción del intelecto. Tratamiento de una reagudización. Oxigenoterapia. Beta-2 acción corta. Anticolinérgico. Corticoides sistémicos. ATB de amplio espectro. Ventilación mecánica no invasiva. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Estos síntomas se asocian con limitación al flujo aéreo, que es generalmente reversible, bien espontáneamente, bien con tratamiento broncodilatador. Se considera reversible cuando revierte más de un 15% de la obstrucción con el tratamiento broncodilatador. La hiperreactividad es la disminución del FEV sub 1 un 20% o más de su línea basal, tras la realización de una prueba de provocación con histamina o metacolina. Se ha demostrado que la hiperreactividad precede y predice el desarrollo del asma, y aunque necesaria, no es suficiente para la enfermedad, ya que hay personas asintomáticas con respuesta positiva a la histamina o la metacolina. En el origen del asma existen factores predisponentes que hacen al individuo susceptible a la enfermedad, como es la atopia. Los factores casuales sensibilizan la vía aérea y causan el comienzo del asma. Estos incluyen alergenos inhalados domésticos del exterior, del lugar de trabajo y ciertos fármacos. Entre los alergenos del interior encontramos ácaros domésticos. La aspirina y demás antiinflamatorios no esteroideos afectan al 10% de los asmáticos. Estos pacientes sí pueden utilizar el acetaminofén. Existen factores implicados en las exacerbaciones de las crisis asmáticas, como los mismos alergenos, el ejercicio, el aire frío, los gases irritantes, los cambios de temperatura y las emociones extremas, los episodios de sinusitis sin tratamiento antibiótico y el reflujo gastroesofágico, pues su corrección implica una mejoría del asma. Podemos distinguir entre el asma extrínseco o atópico y el intrínseco. El extrínseco se observa en niños y jóvenes. Con frecuencia presentan historia de alergias en la familia. Los niveles de IgE total y específica suelen estar elevados en respuesta a una hipersensibilidad de tipo 1. Mientras que el asma intrínseco suele predominar en los adultos, es rara la historia familiar de alergia y los niveles de IgE son normales. Recuerda que la intolerancia a la aspirina es una forma de asma intrínseco. En caso de una crisis aguda por asma, debemos primero plantearnos la gravedad de la crisis, para lo que disponemos de un medidor de pico flujo, peak flow en inglés,
Antes de evaluar al paciente asmático, está indicado que el paciente inhale de 2 a 4 inhalaciones en una hora de beta-2 agonistas para ver el grado de reversibilidad de la crisis. Observa el algoritmo terapéutico de la crisis de asma. Si el PEF es mayor del 70%, la crisis es leve y el control no requiere hospitalización. Basta con un manejo en el domicilio con pulsos inhalatorios de beta-2 agonistas. Si el PEF es menor del 70%, independientemente de que la crisis sea moderada, va a ser necesaria la hospitalización para administrar oxigenoterapia, corticoides y todos los broncodilatadores necesarios, beta-2 agonistas, teofilinas y anticolinérgicos. Además del tratamiento antes indicado, conviene recordar que hay determinadas situaciones en las que resulta necesario no solo poner el tratamiento adecuado, sino que, dada la gravedad, requieren el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Las causas se resumen en la tabla y son situaciones en las que corre severo riesgo la vida del paciente. El asma es una patología crónica y por tanto requiere un tratamiento crónico. Distinguimos 4 formas de asma crónico con tratamientos diferentes. Observa en la siguiente tabla los criterios diagnósticos del asma intermitente y del asma persistente leve. En el asma intermitente se emplean beta-adrenérgicos inhalados de acción corta a demanda. En el asma por ejercicio o profesional, además del beta-agonista, pueden emplearse cromoglicato o nedocromil, 10 a 20 minutos previos a la exposición. En cambio, en el asma persistente leve se usan corticoides inhalados en dosis bajas de base y un beta-adrenérgico de acción corta, si aparecen síntomas no más de 3 a 4 veces al día. Si aparecen síntomas nocturnos, puede añadirse un broncodilatador de acción prolongada. En el asma persistente moderada se utilizan corticoides inhalados en dosis altas asociados a un broncodilatador de acción prolongada, generalmente beta-adrenérgicos inhalados de acción prolongada. Si aparecen síntomas, también se emplea como fármaco de rescate un beta-adrenérgico de acción corta, no más de 3 a 4 veces al día. En el asma persistente grave, el tratamiento es similar al grupo anterior, con dosis de esteroides inhalados incluso más altas. Si con esto no se controla la enfermedad, se emplean esteroides sistémicos, a veces de forma crónica. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios proximales de mediano calibre, mayores de 2 milímetros de diámetro, debidas a la destrucción de los componentes elástico y muscular de la pared. En el pasado eran a menudo consecuencia del sarampión y la tosferina, pero en la actualidad los principales causantes son los adenovirus y el virus de la gripe. La prevalencia es desconocida, pero ha disminuido en los últimos años en los países desarrollados debido a la eficacia de las campañas de vacunación y al tratamiento antibiótico precoz de las infecciones respiratorias. La inflamación de las paredes bronquiales conduce a la destrucción de los componentes elástico y muscular, que son reemplazados por tejido fibroso. El tejido pulmonar circundante ejerce una tracción que ocasiona la distensión bronquial crónica, que provoca una contracción del tejido muscular que los rodea, que se hipertrofia e hiperplasia. Todo ello conduce a un deterioro del aclaramiento mucociliar que predispone a colonización e infección bacterianas. La clasificación anatómica más utilizada es la de Reid, que las divide en bronquiectasias cilíndricas o fusiformes. La dilatación es uniforme hasta que la luz adquiere el calibre normal de forma brusca y transversal, como consecuencia del taponamiento por secreciones de los bronquiolos y bronquios de menor tamaño. Bronquiectasias varicosas. La dilatación es irregular, como un rosario. Bronquiectasias saculares o quísticas. La dilatación se acentúa distalmente, terminando en un fondo de saco.
Además, las bronquiectasias se clasifican en aquellas localizadas en una región pulmonar y aquellas que afectan al pulmón de forma difusa. Estas últimas pueden ser parte de una enfermedad sistémica. Las bronquiectasias localizadas se desarrollan por infecciones. Los virus implicados son adenovirus, influenza, sarampión y rubéola. Entre las bacterias destacan estafilococos, Klebsiella y gérmenes anaerobios. La tuberculosis también es una causa frecuente de bronquiectasias, en este caso de predominio en lóbulos superiores. Obstrucción endobronquial. La causa más frecuente en adultos de obstrucción endobronquial es el carcinoma pulmonar, aunque no da lugar a bronquiectasias al estar limitada la supervivencia del paciente. Los tumores endobronquiales benignos, como los carcinoides, debido a su crecimiento lento, sí se asocian a bronquiectasias. Otras causas de obstrucción son la compresión extrínseca por adenomegalias o la estenosis cicatricial postinflamatoria. En los niños, la causa más frecuente es la aspiración de cuerpos extraños. Las bronquiectasias difusas de origen pulmonar pueden tener diferentes etiologías. Algunas sustancias tóxicas producen una respuesta inflamatoria intensa que puede originar bronquiectasias. Tal es el caso de la inhalación de amoníaco, la aspiración de contenido gástrico o la heroína, incluso por vía intravenosa. Otras causas son las infecciones bacterianas necrosantes o víricas, como el adenovirus 7 y 21. Las bronquiectasias difusas de origen extrapulmonar pueden asociarse a aspergilosis broncopulmonar alérgica, ABPA. Debemos pensar en ellas si aparecen bronquiectasias centrales en un asmático refractario al tratamiento. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Las más comúnmente asociadas son la inmunodeficiencia variable común, el déficit selectivo de subclase de IgG y la panipogammaglobulinemia. La fibrosis quística, enfermedad hereditaria más frecuente y letal en la raza blanca. Discinesia ciliar primaria. Agrupa una serie de entidades en las que se produce una alteración en la estructura y función de los cilios, por lo que se altera la eliminación bacteriana. Los pacientes suelen tener sinusitis, bronquiectasias e incluso otitis. Los varones suelen ser estériles. La mitad de los pacientes presentan situs inversus, denominándose síndrome de Cartagener. El síndrome de Young cursa con infecciones sinopulmonares recurrentes, pero sin alteraciones en la estructura ciliar ni en el test del sudor. Los varones son estériles debido a azoospermia obstructiva con espermatogénesis normal. El déficit de alfa-1 antitripsina se asocia con bronquiectasias, aunque no está aclarado su origen. Defectos del cartílago, síndrome de Williams-Campbell y síndrome de Munier-Kuhn o traqueobroncomegalia. Síndrome de uñas amarillas, linfedema, derrame pleural y bronquiectasias. La característica clínica por excelencia es la tos productiva crónica o la broncorrea purulenta. La tos es intermitente durante todo el día y empeora al levantarse por la mañana. A veces la tos no es productiva, generalmente por bronquiectasias secas en lóbulos superiores. La hemoptisis, que suele ser leve por sangrado de la mucosa inflamada, aparece en más del 50% de los pacientes y predomina en los que tienen bronquiectasias secas. La radiografía de tórax puede ser normal o a veces hay imágenes en nido de golondrina, raíl de tranvía o en anillo de sello, aunque son poco sensibles y específicas. Para confirmar el diagnóstico en la actualidad se realiza la TC de alta resolución, TCAR, que aporta una sensibilidad y especificidad para las bronquiectasias lobares de casi el 100%. La fibrobroncoscopia está indicada si hay hemoptisis, cuando las bronquiectasias están localizadas o existe sospecha de obstrucción endobronquial.
El tratamiento se basa en 3 pilares. Eliminar si existe la obstrucción bronquial. Mejorar la eliminación de las secreciones, que se consigue con una adecuada hidratación, con fisioterapia respiratoria y drenaje postural mantenidos. Controlar las infecciones con el uso de antibióticos en las agudizaciones durante 10 a 15 días. Observa el algoritmo siguiente, donde podrás repasar las principales características del manejo, diagnóstico y tratamiento de las bronquiectasias. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Bronquiolitis es una enfermedad obstructiva pulmonar en la que predomina la inflamación, sobre todo a nivel de los bronquiolos respiratorios. La bronquiolitis es simple cuando se produce un infiltrado inflamatorio agudo o crónico en la pared bronquiolar. En la bronquiolitis obliterante se añade una fibrosis intraluminal, a veces muy importante, que puede producir una obliteración completa de la luz de la vía aérea. Ocasionalmente la fibrosis se localiza en la muscularis mucosae, con epitelio intacto, denominándose bronquiolitis constrictiva. La bronquiolitis obliterante puede ser una entidad aislada o asociarse a la existencia de tejido fibroso en los espacios alveolares adyacentes, denominándose bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, también conocida como bono. Dentro de las etiologías existen la bronquiolitis en relación con humos y gases tóxicos, la exposición aguda al tabaco o altas concentraciones de gases puede inducir bronquiolitis asociada a obstrucción grave al flujo aéreo. La histología muestra necrosis del epitelio bronquiolar junto a exudado inflamatorio agudo. Si el paciente sobrevive, desarrolla un estado en que predomina la bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis aguda infecciosa. La infección vírica de los bronquiolos puede producir enfermedad importante, sobre todo en niños menores de 3 años. Los agentes más frecuentes implicados son el virus respiratorio sincitial, adenovirus, los rinovirus y los parainfluenciae, sobre todo el tipo 3. La bronquiolitis asociada con conectivopatías puede complicar varias enfermedades de este grupo, sobre todo la artritis reumatoide. La bronquiolitis obliterante posttransplante es una complicación sobre todo del trasplante pulmonar, cardiopulmonar o de médula ósea. Aparece meses o años después de la intervención y se manifiesta como disnea progresiva. La bronquiolitis idiopática. Los casos idiopáticos de bronquiolitis a menudo asocian neumonía organizada, bono. Generalmente este proceso distribuye de forma parcheada ambos pulmones. Panbronquiolitis difusa. Enfermedad de etiopatogenia desconocida. Aparece inflamación crónica difusa de bronquiolos respiratorios con obstrucción secundaria. Es casi exclusiva de Japón, en pacientes generalmente varones, de 30 a 60 años, que presentan disnea de esfuerzo, tos productiva y sinusitis, y en la radiografía hay datos de hiperinsuflación y un patrón nodular diseminado de predominio en bases.